Hermanos, estamos estudiando normalmente nosotros los días martes una serie que titulamos Siendo formados por Cristo, ¿cierto? Y hoy día nos corresponde la lección número 12 ya, la lección número 12, y vamos a estudiar la primera parte. Y el título para hoy va a ser Cruz y Gracia. Cruz y Gracia. Pero va a ser la primera parte porque no vamos a alcanzar a ver todo lo que tenemos que decir en este punto. Repito, estamos estudiando la serie Siendo formados por Cristo. Hoy día nos corresponde la lección número 12, Cruz y Gracia. Comenzamos entonces y usted tome nota. Hay cosas que yo les voy a ir compartiendo y otras que vamos a ir explicando, quizás con un poquito más de profundidad, pero ante todo lo que el Señor se revele a nosotros con poder hoy día. A ver, lo primero que tenemos que decir, hermanos, es que cuando hablamos de la crucifixión de Cristo, nosotros tenemos que entender que la crucifixión de Cristo fue un hecho histórico, ¿ya? Si uno estudia la historia de la humanidad, ahí está la crucifixión de Cristo como un hito, de hecho, es como el hito tremendamente importante, a tal punto que la historia fue separada en antes de Cristo y después de Cristo, y el punto de separación es una cruz, ¿ya? Entonces la crucifixión fue un hecho histórico. Pero en términos bíblicos y en términos de revelación, cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de una realidad espiritual y eterna, no de un hecho histórico. Por eso partí diciendo eso. El mensaje de la cruz o la crucifixión de Cristo sí es un hecho histórico. Pero cuando hablamos de la cruz en términos bíblicos, estamos hablando de una realidad espiritual y eterna. Eso sería bueno que lo anotasen. No hablamos de un momento solo, no hablamos del momento en que Cristo fue clavado solamente, sino de todo lo que conlleva la muerte de Cristo. Y esto significa lo que sucedió antes de la cruz, allá en el Getsemaní, lo que sucedió en el momento que llevaron a Cristo al Calvario, lo que sucedió durante en las 3 horas que Jesús estuvo clavado, lo que sucedió después de que Jesús estuvo clavado. Todo eso es lo que nosotros consideramos y entendemos el mensaje de la cruz, incluida la resurrección de Cristo. Entonces, eh, no podemos olvidar eso. Y no podemos olvidar lo que yo les acabo de decir, que la cruz es una realidad espiritual y eterna. No es una cuestión temporal, aunque la muerte de Cristo en el Calvario ocurrió y afectó nuestra temporalidad y ocurrió un día en particular, un mes en particular del calendario judío, un año en particular de la historia de la humanidad, no es un hecho solo, ¿ya? Esto significa, hermanos, que lo que sucedió en la cruz permanece para siempre. Y escuchen bien esto, y nunca más volverá a pasar. Porque la Biblia dice que Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Este es un hecho, eso también anótenlo por favor, este es un hecho irrepetible. Ahora, lamentablemente, la religión, quizás con buenas intenciones, pero por no entender lo que ocurrió en la cruz, por no tener revelación de lo que ocurrió en la cruz, por mirar superficialmente lo que ocurrió en la cruz, la religión sigue intentando provocar que Dios haga cosas, cuando en realidad Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer ahí en la cruz del Calvario. Cuando yo estoy esperando, por ejemplo, cuando la religión me enseña a mí que yo confíe en las promesas que el Señor tiene para mí, porque dentro de esas promesas que el Señor tiene para mí, hay promesas de paz, que Dios me va a dar paz. ¿Me están siguiendo, hermanos? Sí. Que Dios me va a dar paz, que Dios le va a dar paz a mi vida. Cuando yo estoy ahí, en eso, caminando bajo esa línea, yo estoy de alguna forma provocando neciamente que Dios haga algo que ya hizo. Porque hermanos, Dios no nos va a dar paz. Dios nos dio paz.
Dios no nos va a reconciliar. Dios nos reconcilió. Dios no nos va a llevar a su presencia. Dios trajo su presencia a y en nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no miramos o cuando miramos la obra de la cruz como una cuestión así bien puntual, como algo que está pasando ahí en el momento, en un momento histórico, y no miramos la realidad de la cruz como una realidad espiritual y eterna, estamos en serio problema. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a mirar que todo lo que Cristo hizo, en realidad vamos a pensar que Dios lo tiene todavía que hacer y lo vamos a esperar. De hecho, hermanos, hay una gran cantidad de gente que profesa fe en Jesucristo que está esperando que Dios haga algo, cuando en la práctica Dios ya lo hizo. Lo que sucedió, esto anótenlo textual, por favor, anótenlo textual. Lo que sucedió en la cruz no tiene caducidad. Lo que sucedió en la cruz no tiene caducidad. Por ejemplo, el perdón de nuestros pecados. No tiene caducidad. No es algo que va a pasar. Es algo que ya ocurrió, que ya pasó. Cristo ya murió por nuestros pecados. Hermanos, nadie más tiene que morir por nuestros pecados. Y ya hubo un sacrificio por el pecado. ¿Qué significa eso? Que ya no tiene que haber ningún sacrificio por el pecado. No hay nada que yo pueda hacer que suene a sacrificio que Dios me esté pidiendo a mí. Dios no me está pidiendo sacrificios de ningún tipo. ¿Por qué no me los está pidiendo? Porque el sacrificio que proveyó el perdón de pecados, que proveyó la reconciliación, que proveyó la regeneración y que proveyó todos los recursos del reino de Dios para el hombre que se identifica con Cristo, ese sacrificio ya ocurrió. Dios no está pidiendo sacrificios de nosotros. Entonces, cada acto. Ahora sí, ¿hay sí, hermanos, o no? ¿Se escucha bien? Ya, bien. Tuvimos un percance técnico. Ya, cada vez les decía yo que yo estoy esperando que el Señor, perdón, que yo miro la cruz como una cuestión histórica y no estoy entendiendo que es una realidad espiritual y eterna. En mi vida, en la vida mía como creyente, va a quedar siempre la sensación de que Dios tiene que hacer cosas para mí, cosas que Él prometió, y queda también la sensación de que yo tengo que cumplir de alguna manera con Dios. Hermanos, nosotros no tenemos que cumplir con Dios. Nuestro caminar en Cristo es a causa de lo que Cristo hizo, pero no para quedar bien con Dios. No puedo ofrendar para quedar bien con Dios. Tengo que ofrendar por convicción porque entendí el diseño y entendí que eso es la consecuencia del milagro de la cruz afectando a mi vida. No puedo yo decir ya, no voy a tener problemas con los hermanos porque no hay que tener problemas. No, nosotros guardamos nuestra relación y nuestra comunión por causa de la obra de Cristo. Y ese es el problema que ha tenido la iglesia por siglos, que está esperando promesas del Señor. Y hermanos, la Biblia es clara en Apocalipsis que todas las promesas de Cristo están cumplidas en el amén. Y el amén es Jesucristo mismo. ¿Ya? Y todas esas promesas se manifestaron ahí en la obra
de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, no sé si anotaron lo que les dije, lo que sucedió en la cruz no tiene caducidad. ¿Lo anotaron eso? Sí. Ya. Si es necesario que sacrifiquemos, perdón, no es necesario que sacrifiquemos ningún tipo de animal, porque eso ya lo hizo nuestro Señor. No es necesario que tratemos de justificarnos, porque Cristo ya nos justificó. No podemos estar intentando justificarnos delante de Dios, hermanos, ni siquiera en nuestras oraciones. Por eso es que necesitamos ser en nuestra mentalidad, necesitamos ser renovados, y entender que la justificación es un hecho que quedó concreto ahí el día que Jesucristo resucitó. ¿Se acuerdan que el domingo vimos eso? Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, y eso era nuestra justificación. O sea, Cristo murió y fuimos redimidos, Cristo resucitó y fuimos justificados. No es que vamos a ser justificados algún día, ya fuimos justificados, por lo tanto nosotros estamos justificados. A modo de comentario, hermano, la carta a los hebreos, el libro de Hebreos, es una carta escrita a los judíos, por eso se llama carta a los hebreos o epístola a los hebreos. Es una carta escrita a los judíos. Y en esa carta lo que se hace es exaltar la obra sacrificial de nuestro Señor Jesús. Y nosotros no podemos dejar de exaltar la obra de Cristo en la cruz. No la podemos dejar de exaltar ni en la predicación, no la podemos dejar de exaltar ni en la enseñanza y no la podemos dejar de exaltar ni en la adoración. No podemos, en la palabra cantada, en nuestros cánticos, no podemos dejar de exaltar la obra de la cruz. Si usted lee el libro de Hebreos, hermanos, si lee todo el libro de Hebreos, se va a encontrar con que en todo el capítulo de Hebreos lo único que el escritor hace es exaltar la obra de la cruz. Y nosotros no podemos dejar de exaltarlo. Amados, el reino no va a venir. El reino de Dios ya vino. El reino de Dios ya quedó establecido. Por eso Jesucristo empezó a decir: arrepentíos, metanoia, cambio, noia, mentalidad, cambien su mentalidad, porque el reino de los cielos se ha acercado. No dice se va a acercar, tampoco dice se está acercando. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo se acercó el reino? De una forma bien, bien clara. El rey del reino se hizo hombre, descendió a esta tierra, y en el momento que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Logos infinito, el Logos eterno de Dios, se encarna y se hace hombre, en ese momento el reino empieza a ser establecido. Y el reino está establecido. ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia no establece el reino. Ustedes se van a encontrar con algunos movimientos apostólicos, proféticos, donde los profetas andan diciendo: Señor, nosotros en tu nombre establecemos tu reino aquí, establecemos tu reino allá, y eso está mal. Nosotros no establecemos nada. La función que se le dio a la iglesia fue la de extender el reino. La iglesia extiende el reino porque la iglesia es la portadora de la vida del rey del reino dentro de ellos. Y en la medida donde usted trabaja, donde usted está, hacia allá se extiende el reino de Dios. Entonces el reino ya quedó establecido. No es algo que tenemos que establecer. Ya quedó establecido para siempre. Y hermanos, su reino habita en nosotros, porque Cristo mora en nosotros. La sola presencia de Cristo en nosotros, que es el Rey del reino, hace que el reino habite en nosotros. Otra cosa que hay que decirla de forma categórica: aunque nosotros sintamos que eso no pasa en nuestra vida, pero tenemos que nosotros enseñarlo desde la realidad bíblica y desde la realidad de Cristo. ¿Cuál es la realidad? Que nosotros disfrutamos de una victoria eterna. Eso no tendremos. Porque la victoria de la cruz
fue una victoria eterna, no fue una victoria temporal. Cristo no ganó una victoria que iba a durar 400 años. Cristo no ganó una victoria que iba a durar un par de meses. Cristo no ganó una victoria que ya a la vuelta del milenio, después de los 1000 años, después de los primeros 1000 años me refiero, esa victoria se iba a acabar. No, la victoria de Cristo es eterna. Por lo tanto, el que ha experimentado por revelación la victoria de Cristo en la cruz, debiese estar disfrutando de una victoria eterna. No tenemos, hermanos, que pelear nuestra victoria. Si usted mira, hermano mío, si usted mira a un gran segmento del mundo evangélico, ellos están peleando una batalla por tener victoria. Ellos tienen todo, todos los días hay una lucha entre el bien y el mal por sus almas. No hay salvación, esperando que al final de los tiempos el Señor escoja a los Señor. Será de acuerdo a cómo tuvimos, somos salvos o no somos salvos. Y toda la vida cristiana no es siendo la vida desde esta victoria eterna. Entonces, repito, disfrutamos de una victoria eterna, no tenemos que pelear por nuestra victoria, ya que hemos sido posicionados, hermanos, en una victoria eterna, en la victoria eterna de Cristo en la cruz. Y es una victoria que permanece para siempre. Cuando la Biblia dice que Cristo murió una sola vez y para siempre, lo que está diciendo es la victoria de Cristo en la cruz fue aplastante, fue rotunda, fue categórica. Todo lo que había que vencer se venció en la cruz del Calvario. Todo. No hubo nada, ningún enemigo de Cristo quedó sin vencer. De hecho, el único enemigo que quedó sin vencer, que era la muerte, fue vencida en la resurrección. Y yo les dije adelante que cuando hablamos de la cruz, hablamos desde lo que pasó antes de la cruz, durante la cruz y después de la cruz, incluida la resurrección. Entonces, hermanos, repito, disfrutamos de una victoria eterna, no tenemos que estar peleando por nuestra victoria, ya que hemos sido posicionados, colocados en una victoria eterna, en la victoria eterna de la cruz, una victoria que permanece para siempre. Colosenses capítulo 2, no lo busque, anote ahí nomás, porque todo el capítulo 2 nos dice que en la cruz todo fue despojado. Nos dice que en la cruz los poderes de las tinieblas fueron humillados. Nos dice que en la cruz los poderes de las tinieblas fueron exhibidos. Por eso es importante que entendamos eso. Por eso es importante seguir creciendo, hermanos, en lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Amados, nosotros no podemos vivir pensando en que todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor está siendo ocasionado por Satanás, y Satanás vino y nos golpeó y nos dio un golpe y nos dio otro golpe y nos sigue golpeando, y parece que si Satanás él no hace la tregua, nos va a seguir golpeando. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, su victoria fue rotunda y fue categórica. Todos los poderes de las tinieblas en la cruz fueron despojados, humillados y exhibidos. Eso lo podrían anotar. Todos los poderes de tinieblas en la cruz fueron despojados, humillados y exhibidos. De las tinieblas, perdón. Todos los poderes de las tinieblas fueron despojados, humillados y exhibidos. La victoria de Cristo en la cruz fue rotunda y fue categórica. Por eso, amados, por eso es que necesitamos que cada uno de nosotros sea ajustado o alineado, no sé cuál palabra sirve más para explicar lo que estoy diciendo, ajustado, alineado al propósito eterno de Dios. ¿Ya? Cada uno de nosotros tiene que ser ajustado, alineado
puesto ahí en línea con el propósito eterno de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos sido colocados para colaborar con su propósito. Y se nos ha dado una autoridad legal para extender el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque el rey del reino ya peleó la batalla, ganó la batalla y la batalla fue, o el resultado de la batalla fue una victoria rotunda y eterna. Por eso es que nosotros podemos extender el reino, por hermano. Si no, no podríamos. Si Satanás tuviese todo el poder que algunos dicen que tiene, si Satanás tuviese toda la fuerza que dicen que tiene, el reino no se podría extender. Satanás nos frenaría cada rato. Pero, amados, tenemos que mirar la obra de la cruz como Dios la ve. Y la obra de la cruz entregó una victoria, les dije yo, rotunda y eterna. Como ya lo hemos dicho, el reino quedó establecido por nuestro Señor. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Lo extendemos. Porque el reino es Cristo en nosotros. Ese es el reino. Hermanos, el reino no es algo mágico, algo que está escondido, que no se ve, que está aquí, una atmósfera escondida y que algunos pueden entrar a ese reino y otros cristianos no pueden entrar a ese reino. Eso, hermanos, es metafísica. Eso es brujería. Esa cuestión no es bíblica. El reino está en usted, porque Cristo es el reino. Cristo es el rey del reino y Cristo es el reino. Y si Cristo mora en usted, el reino entonces está en usted. El reino es Cristo en nosotros. Es importante abrazar el término reconciliación. Es un término de una doctrina que ustedes y yo hemos estudiado varias veces. Romanos capítulo 5 dice que Dios estaba en Cristo reconciliándose con el mundo. Dios en la muerte de Cristo estaba en Cristo generando una reconciliación con el mundo. Necesitamos abrazar el término reconciliación, ya que el propósito eterno de Dios tiene que ver con reunir. Escuche bien, el propósito eterno de Dios tiene que ver con reunir o con reconciliar todas las cosas en Cristo. Eso es lo que dice Colosenses. Eso es lo que dice Colosenses, que Él quiere reunir o reconciliar todas las cosas en Cristo. Hermanos, los que estamos en Cristo, si no entendemos que estamos reconciliados con Él, vamos a luchar con la culpa toda nuestra vida. ¿Me escuchó? Por eso es que es tan importante, no es importante que sepamos que fuimos reconciliados. Es importante, pero no es lo determinante. Lo determinante es que sepamos que fuimos reconciliados, pero que eso que sabemos nos haya sido revelado. ¿Por qué? Porque si no, yo no entiendo por revelación de que yo estoy reconciliado con Dios. Porque, hermano, yo antes no estaba reconciliado con Dios. Leímos un texto cuando partimos la reunión, que Efesios capítulo 2, ¿cierto? Y en una parte de Efesios habla de los gentiles y dice, vosotros, los gentiles, en otro tiempo estabais lejos, ¿se acuerdan? Separados, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, ustedes no tenían nada que ver con Israel, nada que ver. Paganos 100%, idólatras 100%, condenados 100%. Y además dice que estábamos lejos de los pactos de la promesa. No teníamos acceso a los pactos de la promesa. Pero después el texto dice, pero ahora habéis sido reconciliados. Habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué es tan importante, hermanos, que tengamos revelación de que hemos sido reconciliados? Por lo que yo acabo de decir delante. Si no, yo no tengo entendimiento de eso, yo voy a tener que vivir enfrentando la culpa constantemente. La culpa va a venir contra mí, sobre mí, y va a apabullar mi esencia, mi ser, mi existencia. Por eso es que necesito entender que hemos sido reconciliados
que Él nos reconcilió con Él y que nosotros, amados, y yo creo que esto nos cuesta a nosotros, disfrutamos de esa reconciliación. Cuando no disfrutamos de la reconciliación con Cristo, hermanos, hermanas, cuando no disfrutamos de la reconciliación con Cristo, es porque no le estamos dando la importancia a la obra de la cruz. Cuando ser cristiano es hasta molesto porque hemos sufrido mucho en el cristianismo, es porque no estamos mirando la obra de la cruz. Cuando ser cristiano o ser parte de la iglesia o decir soy un hijo de Dios no es lo más grande que me ha ocurrido. Y eso lo sabe cada uno de nosotros nomás. Cuando eso no es la cosa más preciada de mi vida, es porque yo no estoy disfrutando de haber sido reconciliado con Dios. Y quizás no estoy disfrutando de haber sido reconciliado con Dios porque quizás no lo estoy entendiendo. Porque quizás no estoy viendo la profundidad que tiene. Que Dios en la cruz estaba reconciliando al mundo con Él, pero por medio de Cristo. Así dice el texto. Y la reconciliación significa, hermano, que Dios tomó una decisión. Esto significa reconciliación. Que Dios tomó una decisión. Tener paz contigo. Y una decisión que Dios tomó. Es una decisión que Dios dijo ya, yo no, no discuto más contigo, no alego más contigo, no te castigo más. Yo, yo voy a estar en paz contigo. Y esto, hermano, esto es tremendo. Esto es tremendo y cómo necesitamos, hermanos y hermanas, cómo necesitamos que Dios de verdad nos revele esto. Porque, ¿sabe? Podríamos ser gente que oye el mensaje de la cruz, pero que no está disfrutando de los beneficios del mensaje de la cruz. Escuche esto, por favor. Usted antes de Cristo estaba condenado a las llamas eternas y no había nada que impidiera que usted fuese lanzado al infierno. Nada. No había ni una obra en usted, ni una obra buena, ni un mérito suyo que hiciese que Dios quedase impactado y dijese, ya, no te voy a enviar al infierno. Fue la obra de Cristo en la cruz que cambió toda nuestra eternidad. Fue la obra de Cristo en la cruz que cambió pero toda, de forma transversal, toda nuestra eternidad. Yo iba camino al infierno y nada me impedía que yo fuese camino al infierno. Porque yo había sido ya condenado, había nacido condenado. Ni siquiera es obra de Cristo en la cruz. Es esa gracia maravillosa que invadió las tinieblas donde yo me encontraba y que me arrastró de tinieblas a luz, que cambió, hermanos, cambió nuestra eternidad. Yo estoy haciendo esto y yo quizás está pensando que a veces, o alguno de los que están escuchando o los que van a ver el video dirán que suena como esta fantasía. ¿Pero sabe cuándo usted va a saber si esto es la verdad o no? Cuando usted muere. Cuando usted muere. Cuando usted fallezca. Si usted no abraza la reconciliación por fe, es terrible lo que usted va a experimentar. Y Cristo, perdón, y Dios estaba en Cristo, dice el texto, reconciliándose con el mundo. Dios tomó esa decisión de venir y arreglar la cosa conmigo, porque yo jamás lo iba a hacer. Acuérdense que la Biblia dice también que yo era enemigo y extraño de Dios en mi mente. Yo no tenía nada con Dios, yo estaba en Dios, y Dios y la concepción de Dios, la cultura de Dios, la forma de pensar de Dios en mi mente era extraña. Yo, bueno que fuese a los ojos míos, lo único era seguir acumulando méritos para ser lanzado al infierno. Pero en la cruz se cambió toda nuestra eternidad y para siempre. Si nosotros, hermanos, no tenemos claro lo que ocurrió en la cruz,
no vamos a poder disfrutar de una manera correcta la vida en Cristo Jesús. Vamos a disfrutar un poco, vamos a sufrir otro poco, vamos a disfrutar un poco, vamos a sufrir otro poco, cuando lo que Dios quiere es que usted y yo podamos disfrutar y palpar de forma tangible esa vida que se nos dio. Y yo les he dicho varias veces ya, que no es que Dios vino y fabricó una vida para ti y la llamó vida eterna y nos dio esa vida eterna. No, es la misma vida de Cristo que se nos dio. A usted lo habita Cristo, a usted se le imputó una nueva naturaleza y es la naturaleza de Cristo. No se podía hacer nada más grande, ni más magnífico, ni más glorioso por ti que lo que Cristo hizo en la cruz. Y segundo, no vamos a poder representarlo a Él de manera correcta. O sea, si no entendemos lo que pasó en la cruz, por un lado, no vamos a disfrutar los beneficios de la cruz. Y por otro lado, no vamos a poder representarlo a Él de manera correcta. Necesitamos crecer en el conocimiento revelado de lo que ocurrió en la cruz. Y eso que ocurrió en la cruz es para siempre. Hermanos, esto es maravilloso. Por eso dice la Biblia que murió una sola vez y para siempre. Lo que ocurrió en la cruz es para siempre. Por la cruz y de la gracia. Vamos a hacer esa pregunta. ¿Por qué hablamos de la cruz y de la gracia? Porque esta nueva creación, o lo digo de otra forma, porque en esta nueva creación, que somos nosotros, habita Cristo. Y esta nueva creación habita en Cristo. Las dos cosas. En esta nueva creación habita Cristo y esta nueva creación habita en Cristo. Y habitar en Cristo, hermanos, es habitar en la gracia. Y aquí quiero hacer una pequeña precisión. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de uno de los atributos de Dios. La gracia de Dios es un atributo y es uno de los atributos comunicables. Pero no solo es un atributo. La gracia de Dios es una persona. Es Cristo. Cristo es la gracia. La gracia es Cristo. Hermano, eso no es un juego de palabras, ¿ya? No es que un juego de palabras que yo uso para tratar de explicar algo. No, es una realidad. Cristo es la gracia y la gracia es Cristo. Dice Juan capítulo 1, versículo 14, dice que Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así como Él es la verdad, así como Él es la vida, así como Él es el camino, Él también es la gracia. Es sumamente importante. No estamos diciendo que la gracia aparece con la cruz. No estamos diciendo eso. Ya hay gente que dice que la gracia recién comenzó ahora cuando Cristo murió en la cruz. No, la gracia siempre ha estado porque la gracia es Cristo. La gracia es el logos eterno de Dios. La gracia es el logos encarnado. Y de hecho, si usted mira el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo Dios manifestó en diferentes episodios esa gracia. Dio pincelazos de esa gracia dentro de lo que era la sombra y la figura. Dio pincelazos de la gracia hacia dónde iba a apuntar en la era mesiánica, en la era de Cristo, en la era de la cruz. Cristo es la gracia, insisto, y la gracia es Cristo. Les decía yo que no estamos diciendo que la gracia aparece con la cruz, porque la gracia es anterior a la cruz. Eso tiene que quedar claro. Y quizás anótenlo. La gracia es anterior a la cruz. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios lleno de gracia. Y si Dios existía antes de la cruz, y así es, siempre ha existido, es autoexistente, la gracia siempre también ha existido entonces.
¿Sabe que? No sé si usted se ha puesto a mirar esto. Antes de la cruz, y varios milenios antes de la cruz, y llegamos al día de la creación, en Génesis 1, y dice la Biblia que Dios crea todas las cosas, y crea el primer día, y crea el segundo día, y crea el tercer día, y crea el cuarto día. Hermanos, crea todo. Y después que crea todo, crea al hombre y a la mujer. Pero no sé si usted había visto esto. Todo lo que creó, antes del hombre y la mujer, cuando Dios crea al hombre, Dios toma todo lo que creó en este planeta y lo pone en función del hombre. No quedó nada sobre el hombre. Todo quedó en función del hombre. ¿Por qué? Porque esa es una manifestación de la gracia. En otras palabras, Dios preparó todo para que el hombre habitase en confort, en comodidad. Todo. Estaba todo. No faltaba absolutamente nada. Porque cuando Dios crea, Él está creando, pero juntamente con que Él está creando, Él está manifestando gracia. Hermanos, Dios no creó a Adán y a Eva para hacerlos sufrir. Ese es el diseño original. ¿Me escuchó? Y Dios, a través de Cristo, nos trajo de vuelta el diseño original. Dios no creó a Adán y a Eva para hacerlos sufrir. El sufrimiento llega producto de que Adán introduce el pecado. ¿De acuerdo? Sí. Pero hermanos, que quede claro, Dios, por favor, amados, voy a decir algo que quizás les va a remover la conciencia o les va a causar problemas. En el Antiguo Testamento estaba la idea generalizada de que Dios provocaba lo bueno y lo malo. Por eso Job dice, recibiremos de Dios solo bienes y no males. Hermanos, pero eso lo dijo Job. Eso lo dijo Job. Ese no fue Dios diciéndole, oye, yo traigo bienes y males sobre ti. Fue una conclusión a la que llegó Job. Errada. Porque cuando yo voy al Nuevo Testamento me encuentro con esto. Con que todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Y que de Dios viene todo lo bueno. Y si Dios creó a Adán y a Eva, no para que sufrieran. Ahora, ¿el sufrimiento entró a la humanidad? Entró. Totalmente de acuerdo. Pero la pregunta es, si el diseño original se quebró y Cristo nos devuelve al diseño original, la pregunta es, ¿Dios cree que nosotros suframos? ¿Dios te hace sufrir? La respuesta es no. Ahora, ¿hemos sufrido estando en la luz? Sí. Muchos de nuestros sufrimientos, hermanos, muchos de nuestros sufrimientos son responsabilidad nuestra. Y otros tantos son de la obra de la cruz. Hermanos amados, porque la vida que se nos dio, ¿saben que si el Evangelio dijese que el que cree en él iba a recibir una vida escasa? Así tiene que ser la vida, escasa. ¿Pero qué vida prometió Cristo? Abundante. Entonces uno dice, Señor, pero parece que no he vivido esa vida. Entonces la pregunta es, ¿y no la he vivido porque Dios miente? ¿O será que yo no estoy teniendo el entendimiento que necesito tener? Por eso es que, he repetido como 4 veces y hasta en la quinta vez, necesitamos crecer
en el conocimiento de lo que pasó en la cruz. Porque, hermano, lo que pasó en la cruz es lo que determina toda nuestra existencia, pero lo que pasó en la cruz es una cuestión gigantesca, hermano, es una cosa gloriosa, es una cosa gigante, porque lo que pasó en la cruz afectó el cielo, afectó el infierno, afectó la tierra, afectó el mundo visible, el mundo invisible, afectó el pasado y afectó el futuro, afectó la temporalidad nuestra y afectó la eternidad de Dios. Todo se vio afectado por la obra de la cruz. Entonces, no es algo que uno va a aprender en 2 o 3 semanas. Y de hecho, vamos a pasar nuestra vida acá, vamos a ser sepultados, vamos a llegar a la presencia del Señor, y allá vamos a seguir entendiendo maravillas y maravillas y maravillas de la obra de la cruz. Pero no se olvide, nosotros fuimos llamados para colaborar con el propósito eterno. Nosotros no fuimos llamados para, soy cristiano, pero tengo mis sueños. Yo soy cristiano, pero tengo mis metas, mis proyectos. Y como apéndice, soy cristiano. ¿Me está entendiendo? Lo digo de manera irónica, pero ¿me está entendiendo? Tengo un montón de sueños yo en mi vida, planes que tengo con mis hijos, con mis nietos, tengo planes. De veras soy cristiano. No es así. Soy cristiano, soy hijo del Señor, fui posicionado en Cristo para colaborar con el propósito eterno de... Ese es el apéndice. La carrera que estudié, los hijos que tengo, la casa donde vivo, el auto que conduzco, el oficio que realizo, el horario de trabajo, el cambio de empresa, todo lo demás es el apéndice. Todo eso está subyugado al propósito eterno de Dios. Pero nosotros funcionamos al revés. Pero funcionamos al revés porque necesitamos más claridad y más entendimiento de lo que ocurrió en la cruz. En Génesis vemos que Dios creó todo para que el ser humano estuviese cómodo y bien. En Génesis 1. Pero en Génesis 3 vemos mucha gracia cuando Dios saca al ser humano del huerto del Edén. ¿Se acuerdan? No para castigarlo, no para desecharlo, sino que para evitar que el ser humano se mantuviese en esa condición caída para siempre. Amados, la gracia del Señor se manifestó desde un comienzo. Se manifestó, había gracia antes que el hombre fuese creado. Al hombre lo pusieron en un escenario perfecto, con una armonía perfecta. De hecho, el lugar donde lo pusieron se llamaba Edén, delicia, ¿se acuerdan? Se lo pusieron en un lugar deleitoso. No lo pusieron a vivir debajo de un puente. Le dieron todo para que él viviera. El hombre pecó y la gracia siguió manifestándose. Dios toma al hombre, lo saca del huerto para protegerlo, para que no quedase en esa condición caída y separada de Dios para siempre. Porque el diseño original siempre fue, la idea original siempre fue enviar a Cristo para que Cristo sea el todo en todos. La realidad es que la cruz es la línea divisoria entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Eso anótenlo. La cruz es la línea divisoria entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La cruz es lo que nos dice que el antiguo pacto estaba llegando a su fin y que estaba comenzando un nuevo pacto, que no solo es nuevo, sino que además es el pacto eterno, que no solo es el pacto eterno, sino que además es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vamos a leer 2 textos, hermanos. Vamos a leer Hebreos 7:22, para ir poniéndole base bíblica a lo que estamos diciendo. Hebreos 7:22. Voy a leer la Reina Valera, dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así dice suyo, ¿no? Sí. Por tanto Jesús de un mejor pacto. La cruz, hermanos, es la línea divisoria
entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, aunque ustedes ya saben, porque hemos estado estudiando, que el antiguo pacto terminó en el año 70 después de Cristo, porque ahí cesaron los sacrificios, ahí cesaron los holocaustos, ahí cesó la figura del templo, del sacerdote y del nuevo sacerdote. Pero la cruz es la línea divisoria entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La cruz es lo que dice que el antiguo pacto estaba caducando, estaba llegando a su fin, y el nuevo pacto estaba empezando. Voy a leer la NBI, Hebreos 7:22. Dice, por tanto Jesús ha llegado a ser que garantiza un pacto superior. ¿Cómo es el nuevo pacto con respecto al antiguo pacto superior? ¿Quién lo garantiza? Jesús. Hermano, Jesús. Y el fundamento de esa garantía está en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La cruz, les decía, hermanos, es la línea divisoria. Yo necesito entender que Dios no cambia, pero el pacto sí cambió. ¿Escuchó eso? Dios no cambia, pero el pacto sí cambió. Pasamos de un antiguo pacto a un nuevo pacto. De un pacto que era imperfecto, porque no remitía los pecados, no los enviaba lejos, no los quitaba, a un pacto que es perfecto, porque sí quita el pecado. Escuchen bien, Dios no cambia, pero el pacto sí cambió. ¿Se entiende eso? Pasamos de un antiguo pacto a un nuevo pacto, y la línea divisoria es la cruz. Por lo tanto, la forma de cómo Dios trata y trabaja con la humanidad también cambió. Eso anoten. Si cambiamos, pasamos de un pacto antiguo, ¿cierto?, a un nuevo pacto. ¿Cómo era el antiguo? Imperfecto. ¿Cómo es el nuevo? Perfecto. Y según lo que leímos en Hebreos 7:22, es un pacto superior, ¿cierto? Porque, ¿y quién lo garantiza eso? Cristo. Ok. Si que hubo un cambio de pacto, significa que cambió la forma en que Dios trata con la humanidad. Ya no trata como trataba en el antiguo pacto, ahora trata de otra manera el hombre. Y eso es una decisión de él. No cambió su esencia, pero sí la forma en cómo trata a la humanidad. La realidad del ámbito o ambiente en el que nosotros nos movemos es un ámbito de gracia. Nosotros nos movemos en el ámbito de la gracia. Hermanos, nosotros nos movemos en el ámbito de la gracia. La gracia es el ámbito donde habitamos como nueva humanidad en Cristo. Por eso que somos sostenidos en todo momento, incluso cuando usted no está consciente. Te pasa nuestra vida, gloria al Señor, decimos. Gracias, Señor. Tu gracia, Señor, decimos, porque nos damos cuenta. Nos damos cuenta que es imposible estar viviendo eso si no fuese la gracia del Señor. Pero en otras no nos damos ni cuenta. Ocurren cosas que están notorias que fue la gracia del Señor que decimos, pero en otras no nos damos ni cuenta. Pasa sin pena ni gloria. Pero hermano, usted nunca ha dejado de estar sostenido por la gracia. Porque uno no entra en la gracia y sale de la gracia, entra en la gracia y sale de la gracia. Usted murió con Cristo, resucitó con Cristo y usted fue puesto o puesta en un ámbito. Y ese ámbito se llama gracia. Todo cristiano está en el ámbito de la gracia. Por lo tanto, la gracia te va a sostener siempre. No tiene que ver con tus estados de ánimo. Tampoco tiene que ver con que si tú crees o no crees, si te va a sostener o no. Porque cambió la forma. El antiguo pacto Dios le decía al hombre, mira, si no andas en mis estatutos y no haces esto, y no haces esto, y no haces esto, las maldiciones te van a seguir. Pero si haces esto, si andas en mi estatuto, guarda mi mandamiento, si haces esto, y esto, otro, y esto, otro, y esto, otro, las bendiciones te seguirán. Así era el antiguo pacto. Y el nuevo pacto viene Dios y dice, ¿saben? Los
celestial. Ah, Señor, siempre vamos a dar el alto y el ancho. No, si yo ya los bendije con toda bendición. Ya los justifiqué, ya los redimí, ya los santifiqué. De hecho, para mí, su santificación es Cristo, su redención es Cristo, su justificación es Cristo. Eso es lo que dice 1 Corintios 1:30. Entonces, la forma de tratar al hombre cambió. Hoy día estamos en el ámbito de la gracia. La gracia es el ámbito donde habitamos como nueva humanidad. Por eso es que somos sostenidos por su gracia en todo momento. Hermanos, por favor que esto quede claro. Somos sostenidos por su gracia en todo momento, aun cuando parece que vamos cayendo. ¿De acuerdo? Porque a mí me parece que voy cayendo en una caída libre. A mí me parece, porque mi inmadurez, mi falta de entendimiento, mi falta de comprensión, mi emoción y sentimientos que están por acá arriba siempre me hacen ver la cosa así. Pero en la práctica lo que está pasando es que estoy siendo sostenido por gracia siempre. La gracia no es solo algo que se nos dio al principio para poder ser salvos. No, hermanos. La gracia nos sostiene al principio, nos sostiene durante, nos sostiene al final de la carrera. ¿Entiendes? La gracia te sostiene al principio, te salva, dice la Biblia, te sostiene durante tu vida y te sostiene al final. Nunca, nunca vas a dejar de ser sostenido por la gracia. Jamás vas a dejar de ser sostenido por la gracia. Porque, ¿por qué no vamos a dejar de ser sostenidos por la gracia? Porque fuimos puestos en el ámbito de la gracia. Necesito que eso lo podamos entender. Fuimos puestos en la gracia. No, la gracia no es algo que te sigue y que de repente tú te moviste para la izquierda y la gracia se quedó dormida y te fuiste solo y la gracia 5 días después dijo, ay, de veras, tengo que ir a seguir acá a este otro que lo estoy cubriendo. No, tú fuiste puesto dentro de la gracia y todo lo que tú vives lo estás viviendo en el ámbito de la gracia. Eso significa haber sido posicionados en Cristo, porque Cristo es la gracia. Es gracia, hermanos, todos los días y todas las noches. Es el ámbito donde nosotros nos movemos. La gracia es el nuevo alimento que sostiene a esta nueva humanidad creada en Cristo Jesús. Reciban revelación de lo que voy a decir ahora. Antes de Dios crea al hombre, ¿se acuerdan? Pero yo les dije que, no lo digo yo, la Biblia lo dice, yo lo traté de explicar nomás, que antes que Dios creara al hombre, Dios creó todo para el hombre. Y en el huerto habían de todo tipo de árboles, pero habían 2 árboles, ¿se acuerdan? Y esos 2 árboles eran sobrenaturales. Perdón, no sobrenaturales, eran espirituales. Eran espirituales. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero había prohibición de comer de uno solo. ¿De cuál? ¿Qué pasaba con el otro? No había prohibición. Por lo tanto, Podía comer. Adán comía de ese árbol, del árbol de la vida. ¿Listo? ¿Cómo sé yo que comía? Porque Dios dice, saquémoslo, ahora que murió, saquémoslo del huerto, no vaya a ser cosa que extienda su mano al árbol de la vida y coma así para siempre, ¿cierto? ¿Por qué Dios le preocupó que extendiera su mano al árbol de la vida? Que comía. Porque extendía su mano todos los días, comía del árbol de la vida siempre. Ahora escuche, la gracia es el árbol de la vida para esta nueva humanidad. Por eso que yo le dije que la gracia es nuestro alimento. Porque la gracia es Cristo y Cristo es la gracia. Él es el alimento. La gracia es el alimento. La gracia es Cristo. Somos sostenidos por la gracia. Hermanos, la gracia es alguien. No es algo. Es alguien. Es Cristo.
Necesitamos seguir aprendiendo por revelación a Cristo. Necesitamos seguir conociendo por revelación a Cristo. Ustedes han visto en televisión o en alguna red social unos videos que hay donde muestran los diamantes, cuando los muestran con cámaras cómo son los diamantes. Un diamante tiene muchas caras, porque tiene cortes. Entonces tiene muchas caras. Cristo es eso. Tiene muchas caras. Entonces, conocer a Cristo, un día Cristo nos va a estar revelando esta cara, pero otro día nos va a estar revelando esta otra cara. Esto no tiene fin. Por eso es que necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo revelado a nuestra vida. La gracia, entonces, aparte de ser el alimento sólido que sostiene nuestra vida, ¿se acuerdan cuando dice la Escritura que no nos sostengamos con viandas, sino que con la gracia? ¿Se acuerdan que la Escritura dice eso? Que no nos sostengamos con viandas, que no nos alimentemos de viandas. ¿Qué es lo que es una vianda? Comida. Dice que no nos sostengamos en eso, sino que nos sostengamos en la gracia, porque el texto nos está diciendo que no comamos. El texto lo que está diciendo es que la gracia es el alimento del cristiano. Pero la gracia es Cristo. También la gracia es un ámbito legal al que pertenecemos. Es decir, la gracia, hermanos y hermanas, está llena de legalidad. No hay nada ilegal en la gracia. Escuchen eso. No hay nada ilegal en la gracia. Todo ha sido hecho de una manera justa y de una manera legal. O sea, si usted es salvo por gracia, su salvación es legal. Si usted fue perdonado en la gracia, el perdón que usted tiene de parte de Dios es legal. Si la gracia es la que te hizo hijo de Dios, entonces tú eres legalmente hijo de Dios. ¿Se entiende? Si la gracia fue la que te sacó de la potestad de Satanás y te trajo a la potestad del reino de Dios, significa que legalmente, escúchame bien, legalmente Satanás no tiene poder sobre ti. Porque la gracia no solo es el ámbito donde se nos colocó, sino que además la gracia es un ámbito que tiene legalidad. Nosotros estábamos en un lugar en el que no entendíamos la realidad de la gracia. Nosotros veníamos de una realidad de condenación, donde no se entendía la realidad de la gracia. Después, muchos de nosotros hemos oído el Evangelio, pero ha habido en nuestras mentes una mezcla de pactos. ¿Ya? Se nos ha predicado mezclando el pacto antiguo con el pacto nuevo como si fuese la misma cosa, y eso no está bien. Este ámbito de gracia en el que nosotros hemos sido posicionados es totalmente diferente en cuanto a su naturaleza y a su carácter. Por ejemplo, escuchen bien, escuchen bien. La ley del bien y del mal. A ese fruto del árbol que comió Adán, la gracia es totalmente diferente en naturaleza a la ley de Moisés. Y eso no significa criticar la ley, porque la ley de Moisés era buena, santa y justa. Es algo que Dios dio, y Él no da nada malo, por lo tanto la ley no es mala, la ley es buena. Pero hermanos, la naturaleza de la ley no es la naturaleza de la gracia. Porque la ley lo que buscaba era que al hombre le quedara claro que era un pecador. Pero la ley no salvaba. De hecho, la ley se llama el ministerio de muerte y condenación. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la ley? Matar y condenar. ¿Cuál es la naturaleza de la gracia? Dar vida y quitar la condenación. Por eso, el que habita en la gracia es porque fue posicionado en la gracia, pero además habita en un ámbito de legalidad, ¿correcto? Y si la naturaleza de la ley era condenar y la naturaleza de la gracia es no condenar,
y usted habita en la legalidad de la ley, ¿qué pasa con la condenación? Perdón, y usted habita en la legalidad de la gracia, ¿qué pasa con la condenación? No es efectiva. ¿Vi un poquito? No, pues nada. Sí. Nada. ¿Dónde hay condenación? En la ley. El carácter de la ley es condenar. Hermano, la Biblia dice que se le llamó a la ley el ministerio de muerte y condenación. Y nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la gracia. Y en ese ámbito vive usted. Entonces, hermano querido, Dios no te quiere desechar. Dios no está pensando en desecharte. Aunque usted sienta que merece eso, Dios no está pensando en eso. Porque Dios mandó a Cristo a morir en la cruz para reconciliarte con Él. Dios no está pensando en castigarte. Dios está pensando en enseñarte. Así funciona la gracia. La gracia enseña. La gracia nos lleva, nos hace avanzar. La ley era una sombra y tenía un propósito, tenía un fin. Romanos dice que el fin de la ley es Cristo, o sea, el propósito de la ley es Cristo. Es decir, el cumplimiento de la ley es Cristo. Gálatas dice que era necesario tener un ayo con Y, A-Y-O, ayo. El ayo del que está hablando ahí era la ley, pero la palabra ayo significa pedagogo. ¿Ya? Entonces lo que Pablo está diciendo es que la ley fue dada como un pedagogo que me iba a enseñar algunas cosas para llevarme a dónde. ¿Quién? A Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. Hermano, la ley no es mala. La ley es buena, el mandamiento es bueno, es santo, es puro y es recto. Pero la naturaleza de la ley es condenar. Y la naturaleza de la gracia es quitar la condenación. Por eso Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche. Pero cuando apareció Cristo, ya no se requiere el ayo. ¿Qué es lo que era ayo? El pedagogo. Ya no se requiere el pedagogo. Porque ¿quién apareció? Cristo. ¿Y quién era el ayo o qué era el ayo? ¿Ya? ¿Pero qué era? Que nos enseñaba. ¿Pero qué era? Cuando Pablo habla del ayo, ¿a qué se refiere? Ayo significa pedagogo, ¿pero a qué se refiere? A la ley. Entonces, cuando llega Cristo, ¿cómo se cumple la ley? ¿Por qué es el propósito de la ley? Llevarnos a Cristo, enseñarnos a Cristo. Todo lo que está en la ley es apuntando a Cristo. Los 10 mandamientos, hermanos, están apuntando al carácter santo, puro y recto de Cristo. Toda esa serie de prohibiciones apuntaba a cómo era Cristo, pero la ley condenaba. Ahora, oigan esto, por favor. Pero cuando apareció Cristo, ya no se requiere ayo, o sea, ya no se requiere la ley. Cuando aparece la gracia, que es Cristo, no se necesita el pedagogo, no se necesita un cuidador. Es decir, la ley tenía un tiempo específico y tenía un tiempo de caducidad. ¿Y cuál era el tiempo de caducidad? El momento en que iba a aparecer Cristo. Puntualmente, Cristo crucificado, muerto y resucitado. Necesitamos entender eso para no seguir mezclando los pactos. Si no, seguiremos pensando de que hay cosas que Dios tiene que hacer hoy. No entendieron que ya fueron hechas por Cristo en la cruz. No entendiendo, perdón, que ya fueron hechas por Cristo en la cruz. Si no, seguiremos pensando que hay cosas que fueron dichas por Dios y que son verdades de Dios, pero que fueron dichas para una época o para un pueblo específico. ¿Saben, hermano? Hay libros. Usted va a la librería cristiana y usted se va a encontrar con un libro que habla de las bendiciones de Dios, que fue 20 años atrás, venta
Sí, no sé cuántas ediciones tiene porque se agotó una edición, se hizo otra, se agotó. ¿Y en qué consistía? O hay otro libro, La oración de Jades, ¿la han oído el libro? La oración de Jades, que fueron éxito mundial de venta. Ya, pero son libros hechos con principios del Antiguo Testamento. Entonces ahí te enseñaban a ti como cristiano del Nuevo Pacto que si tú obedecías, venían las bendiciones. Pero si tú no lograbas obedecer, venían las maldiciones. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué hacía el cristiano del Nuevo Pacto? Trataba de obedecer para que vinieran las bendiciones. Y cuando no obedecía, asociaba con maldición todo lo malo que le pasaba. Que muchas de las cosas malas que nos pasan son resultado de nuestras malas decisiones. ¿Correcto? Y hermanos, y muchos cristianos trataron de vivir así. Pero resulta que eso que Dios dijo, que está en Deuteronomio 28, usted si lee ahí, dice Deuteronomio 28, bendiciones de la obediencia, maldiciones de la desobediencia. Así dice, un capítulo entero. Eso no es para nosotros. ¿Es una verdad? ¿Lo dijo Dios? Sí. ¿Es una verdad de Dios? Sí. Pero para un tiempo específico y para un pueblo específico. No para nosotros. Entonces, hermanitos, tenemos que predicar del Deuteronomio 28. No, sálteselo. No, porque nosotros obedecemos, nos movemos en otro ámbito. ¿En cuál ámbito? Gracias. La gracia. Obedecemos a otro pacto. ¿Cuál pacto? Al nuevo pacto. ¿Estamos bajo la ley? No. La ley caducó con Cristo, ¿se acuerdan? Y nos metieron ¿en qué ámbito? Si es un ámbito legal o ilegal. Legal. Usted, hermano, el que está en la gracia, Cristo ya lo decidió. Una decisión que él tomó y no me consultó si yo estaba de acuerdo o no. La tomó nomás. Fue bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, el Dios te bendiga. O sea, tengo que buscar cualquier otro saludo menos ese. Porque si es cristiano, ya está bendecido. Porque estamos en la gracia. Entonces, nuestro lenguaje tiene que cambiar, nuestras oraciones tienen que cambiar, nuestra forma de entender las cosas tiene que cambiar. Nuestras canciones tienen que cambiar. Los libros que escribimos tienen que cambiar de acuerdo a este entendimiento que el Señor nos está dando. Fueron dichas para una época y para un pueblo específico, pero nunca fueron dichas para nosotros. Necesitamos identificar eso, porque en naturaleza la gracia es totalmente diferente a la ley. Un ejemplo. La mujer que es encontrada en adulterio, los hombres le dicen a Jesús, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Por qué le dicen eso a Jesús? Porque la ley dice. ¿Pero por qué esos hombres le dicen a Jesús eso? Correcto, la ley lo decía, pero ¿por qué se atreven a decírselo? Porque la otra cosa. Porque estaban bajo la ley. Están bajo la ley. Y Jesús no le dijo, no, es mentira. Jesús sabía que estaban bajo la ley. Pero le preguntan a Jesús, ¿pero qué dices tú? Hermano, y no es cualquier pregunta la que le hacen a Jesús. No es una pregunta casual. Es una pregunta llena de intencionalidad. Porque si Jesús decía, mira, yo pienso esta otra cosa, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba contra la ley, estaba faltando la ley. Y Jesús había venido a faltar la ley o a cumplir la ley. Tenía que cumplirla. Es una pregunta que quiere comprometer a Jesús y desea poner en problemas serios a Jesús. Esa pregunta. ¿Qué piensas tú? ¿Qué dices tú? Hermano, hubo mucha astucia de los hombres que estaban ahí. ¿Qué dices tú, Jesús? Porque si Jesús dice, no la apedreen, estaría diciendo que la ley estaba mal. La naturaleza de la ley decía, hay que apedrearla. La naturaleza de la gracia es revelada por Jesús en sus palabras cuando los hombres se van, ¿se acuerdan? Y él le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y aquí va la naturaleza de la gracia. Ni yo te condeno. ¿Quién habló ahí? La gracia. Porque la gracia es Cristo.
¿Cierto? Y la gracia le dijo a la mujer, yo no te condeno. La ley te va a apedrear, pero yo no te condeno. Vete en paz y no peques más. Vas a ser cambiada. Escúcheme bien, esto no se lo dijo, esto te lo agrego yo para que usted entienda. Vete en paz y no peques más. En otras palabras, vas a ser cambiada desde la no condenación. ¿Está entendiendo? El hecho de que Cristo no condenara a la mujer iba a impactar tanto a la mujer que se iba a empezar a generar un cambio aquí adentro. Que la gracia lo iba a hacer. Ese es el nuevo pacto. Ese es el poder del Evangelio. El Evangelio no vino a condenar. El hombre ya estaba condenado. El hombre vino, Jesús dijo, yo no lo he venido a condenar. Yo los vine a salvar. Porque yo soy la gracia. La ley ya los condenó. Y la ley los trajo a mí. La ley los puso delante de mí. Yo no los vengo a condenar. Yo los vine a salvar. Hermanos, cuando hablamos de gracia, estamos hablando de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es superior a todo lo demás. Romanos 8.2, ¿quién lo puede leer? Leamos el 8.1 y después el 8.2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ya, hermanos, la gracia está ligada a una ley, pero no es a la ley que condena, es a una ley que liberta. Y Romanos 8.2 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando hablamos de gracia, debemos entender que no solamente gracia es un mensaje que predicamos. No es solo para que la gente se sienta a gusto porque, no hay condenación. No, no estamos hablando de eso. Y de hecho, cuando nos escuchen, la gente va a decir, esos son los que hablan de la no condenación. No, no estamos hablando de eso. La gracia no condena. La Biblia dice que no hay condenación. Pero hermanos, la gracia es mucho más que un mensaje que habla de no condenación. La gracia es Cristo. Y es cierto, porque partimos de la base de la reconciliación. Hermanos, a ver, si Dios vino y se reconcilió contigo, ¿de qué te va a condenar? No hay condenación. Si se reconcilió. No hay condenación. Y hermano, el texto dice que se reconcilió y tomó una decisión, no tomándoles en cuenta sus pecados. Entonces, si él tomó esa decisión, ¿de qué nos va a condenar? Porque él sabía que la única forma de sacarnos de la condenación era perdonarnos todos los pecados. Porque el hombre no es que está en un estado intermedio, el hombre ya está condenado. No es que está en un estado intermedio esperando si es que lo van a condenar o no lo van a condenar. El hombre nace condenado. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Un claro ejemplo de esto se ve en 2 de Corintios capítulo 3, cuando Pablo habla del ministerio de muerte y de condenación, que era la ley. Pero a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la justificación, el ministerio de la no condenación. Romanos 8.1 dice, por lo tanto, leyendo la NBI, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. El entender gracia, hermanos, me lleva a entender que no hay condenación. Me lleva a entender, hermanos míos, que nos vamos a equivocar, pero que Dios no nos va a castigar. Que Dios no nos va a condenar. Que vamos a cometer errores, pero que Dios no nos va a castigar.
Porque ya castigó a Cristo en la cruz. Nos lleva a entender esto. ¿Alguien dijo alguna vez, pero esa gracia es exagerada? Esa gracia es escandalosa. Sí, porque la gracia de Dios es escandalosamente exagerada. Porque sé, Él no anda con medias tintas. Porque el antiguo pacto era un pacto condicional. Si haces esto, yo hago esto. Si te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Si te portas así, 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 y cumples con esto, con esto, con esto, yo doy todo esto. Si no, las maldiciones son mí. El otro pacto es, hay un fiador, hay un garante de ese pacto. Y el pacto superior, porque el que garantiza el pacto, ¿quién era? Cristo. Y este pacto está fundado sobre mejores promesas. Y las promesas de este pacto son incondicionales. Cierto. Dios sabe que usted se va a equivocar. Y Dios no está esperando que te equivoques para darte un palo en la cabeza. Hay gente esperando que tú te equivoques, ¿sabes? ¿Sabes? Que hay gente que está esperando que usted se equivoque. Te está observando, tiene paciencia, te espera que te equivoques. Y cuando estés en el suelo, te va a dar duro. Pero no es Dios. Porque Dios sabe lo que compró. Sabe quién llamó. Sabe quién justificó. Y compró, llamó y justificó igual. Y puso todo eso en la cruz, sobre Cristo, y decidió perdonar, amar. No solamente, hermano, te hizo hijo de Él, te hizo hijo amado. No solamente te adoptó en su familia, te hizo heredero. No solamente te llevó a su reino, te hizo embajador del reino. Hermano, la gracia del Señor es gigantesca, es desbordante. Él me quiere convencer de que Cristo me habita. Él me quiere convencer de la no condenación. El Espíritu Santo me quiere convencer a diario de que yo no estoy condenado, de que en mí no hay condenación. El Espíritu Santo me quiere convencer de que Cristo habita en mí, porque se nos olvida, entonces necesita convencernos de esto para que esto se vuelva carne y sangre. El Espíritu Santo viene para hablarme y revelarme al Cristo que habita en mí. Quiere convencerme de esta nueva realidad de no condenación, de la realidad de Cristo que habita en mí y de que Dios ha decidido no acordarse nunca más de nuestros pecados. Hermanos, Dios lo decidió y el Espíritu Santo quiere revelarnos esto. El Espíritu Santo quiere que esto lo entendamos a cabalidad. Dios no busca castigarte por tus pecados. ¿Qué diría alguien? ¿Cómo? Porque Dios tiene siempre la obra de Cristo delante de Él. Porque la obra de Cristo representaba sacrificio y ofrenda. Y dice el libro de Hebreos que cuando Jesucristo ascendió a los cielos y se presentó con su ofrenda en el altar del cielo, esa ofrenda quedó ahí para siempre. ¿Qué tiene delante de Dios Dios siempre? Ofrenda. ¿Y qué era? La sangre de Cristo, que habla mejor que la sangre de Abel. Esa sangre está abogando. Entonces, Dios tiene una... Hermano, Dios nos ve como nosotros para recordar 20 años atrás tenemos que echar a andar la memoria y ir al baúl de los recuerdos y tratar de acordarnos cómo éramos 20 años atrás. ¿Qué es lo que pasó cuando estábamos allá con los 5 años en kinder? Y tenemos que echar atrás. Y si tenemos mala memoria, no nos acordamos o inventamos la cuestión porque no, ¿cierto? Y para nosotros pensar en 20 años más, echamos a andar la imaginación. Vamos a hacer más o menos así. Dios no. Dios ve todo en presente. Siempre te ve en plano presente.
Y como siempre te ve en plano presente, siempre ve al eterno presente ahí, delante de ti, que es Cristo. Siempre está la ofrenda de Cristo delante, abogando y hablando. Dios nos lleva un registro de nuestros pecados. ¿Escucharon? Dios nos lleva un registro de nuestros pecados. Y esto lo debemos saber y entender. Pero eso no es gracia solamente. Lamentablemente la condenación nos impide disfrutar de muchas cosas en Cristo que ya nos han sido dadas por Él. No que tienen que ser ganadas, ya que nos fueron dadas de forma categórica en la obra de Cristo en la cruz. No hay que arrebatarle nada al diablo, hermanos. No hay que arrebatarle nada a Satanás. Cristo le arrebató todo. Usted necesita saber qué es lo que Cristo ganó en la cruz para disfrutarlo. No hay que andar ganando nada. Cristo ya ganó todo para nosotros. Yo necesito entenderlo. Cuando oremos, debemos ir a la oración entendiendo que no seremos condenados por Dios. Porque si yo pienso que voy a ser condenado, a ver, hermano, si yo pienso que entro en la oración, ¿cierto? Y que al otro lado me está esperando un Dios que me va a condenar, mi pregunta es, ¿voy a entrar confiadamente al trono de la gracia? ¿Por qué no? ¿Por temor a qué? Que me castiguen, que me condenen, que no me excusen. Hay una sola forma de poder entrar confiadamente al trono de la gracia. Que yo esté seguro que el que está sentado en el trono no me va a condenar. ¿Entiende? Por eso muchos escapan de la oración. Porque enfrentarse al Dios que va a castigar es complejo. Enfrentarse al Dios que me va a reprochar algo es complejo. Pero cuando yo voy entendiendo por revelación que Dios nos lleva un registro de nuestros pecados porque los borró. Dice la Biblia que los borró, ¿no? Que Él decidió no acordarse de los pecados. No es que perdió la memoria. Si Dios se acuerda de todo. Simplemente es que Él dice, yo no lo voy a usar nunca más en tu contra. Quédate tranquilo. No es como nosotros que cuando ya nos acaloramos, ¿cierto? Y uno dice una cosa y me tiran una cuestión de 3 años atrás, yo tiro la otra del día y vamos y sacamos todo lo que se pueda sacar porque hay que dejar mal parado al otro. Dios no hace eso, Él tomó una decisión. No me acordaré más de tus pecados. Borraré todas tus transgresiones. Entonces, usted sí se presenta delante de Dios con los pecados perdonados, los pecados borrados. Y usted tiene que saber que Él dijo, yo no me acordaré. Ven nomás. Acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar. No, dice otra cosa antes de por tu no se acuerda. Para hallar gracia. ¿Por qué? ¿Por qué se halla gracia ahí? ¿Por qué Él es la gracia? Porque Él es la gracia. Para hallar gracia y oportuno socorro para vuestras almas. Nunca Dios te dará la espalda. Escuche esto. Nunca Dios te dará la espalda porque Él y tú son uno solo. Él no me rechaza, no me condena. Él no me deja de hablar nunca. Dios no me puede amar más de lo que Dios ya me ama porque me amó en Cristo Jesús. Necesitamos abrazar esta verdad. Necesitamos entender que somos los hijos amados del Padre. Amén.